Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, Mi Receta Tu Sazón. El día de hoy les quiero compartir una deliciosa receta de chiles rellenos. Les va a encantar. Acompáñenme a ver qué ingredientes necesitamos. Vamos a necesitar chile pasilla, también conocido como chile para rellenar. Yo voy a estar utilizando 6, uno por cada persona. Más o menos ustedes ya deciden cuántos ocupan. 4 huevos. Para hacer mi salsa yo voy a usar 6 jitomates. Igual también depende para cuántos chiles rellenos sean. Media tacita de harina. Media libra de queso fresco. 3 dientes de ajos pequeños. Un puñito de chiles de árbol. Esto va a ser para darle picor a la salsita. Lo pueden omitir si gustan. También vamos a necesitar sal, Knorr sabor caldo de pollo y aceite. Una cebolla grande. Ok, nuestro primer paso va a ser poner a asar nuestros chiles. Los vamos a estar volteando a cada ratito porque queremos que se asen por todos lados. Ahorita regresamos a voltearlos. Mientras se están asando nuestros chiles, vamos a poner a cocer los jitomates. Estos van a estar en cuanto la piel, la cáscara empiece a reventarse y los vamos a dejar enfriar ya que estén para llevarlos a la licuadora. Ok, aquí como pueden ver los chiles ya se están empezando a asar. Les voy a dar una volteadita, pero lo que queremos es que se hacen completamente de todos lados. Miren, este ya va más avanzado. Ok, los jitomates ya están listos, ya la cáscara reventó un poco, ya suavizaron. Ahora lo que voy a hacer es pasarlos a mi licuadora. Ya en mi licuadora le voy a echar una taza del caldo donde se cocieron y voy a dejar esto aquí un ratito para que se enfríe. Mientras se enfrían los jitomates en la licuadora, vamos a chequear los chiles. Ahí la llevan, pero aún les falta. Ok, los jitomates ya están a temperatura ambiente. Ahora les voy a agregar una cucharada de Knorr caldo de pollo, una pizca de sal, los 3 ajos pequeños y el cuarto de cebollita. También le vamos a agregar nuestros chiles de árbol. Ahora vamos a licuar todo esto. Ok, aquí en esta cazuela vamos a empezar a preparar la salsa para nuestros chiles rellenos. Primero lo que voy a hacer es agregarle aceite. Esto va a ser para guisar la cebolla. Nuestro aceite ya está calientito, entonces vamos a agregar la cebollita. Queremos que se empiece a dorar. Le voy a agregar una pizca de sal y vamos a dejar que se dore unos minutos. Mientras se está dorando la cebolla, lo que vamos a hacer es ya sacar nuestros chiles. Como pueden ver, ya se asaron por todos lados. Entonces lo que haces es ponerlos en una bolsa o en un plato tapados con una toalla, como tú gustes. Pero mira, en una bolsita. Y los vamos a dejar aquí más o menos 5 minutos porque queremos que suden. Ya cuando sudan es mucho más fácil quitarles la piel porque le vamos a quitar todo esto, lo asadito. Entonces en 5 minutos regresamos con los chiles. Ya con nuestra cebolla guisada, entonces le vamos a agregar la salsa. Vamos a dejar que esta salsa llegue a hervir bien y en cuanto eso pase la vamos a apagar y la vamos a reservar porque aquí es donde van a ir sumergidos nuestros chiles rellenos. Como pueden ver, nuestra salsa ya hirvió, la voy a apagar y como les dije, vamos a reservarla hasta que nuestros chiles rellenos estén listos. Ahora lo que les voy a mostrar es que vamos a pelar los chiles. Le tenemos que quitar la cáscara, miren.
qué fácil se le quita porque ya sudaron en esta bolsita más o menos 5 minutos. Así se la voy a quitar a todos y ahorita regresamos. Ya que le quitamos la cáscara a todos, no tiene que quedar perfecto. Ahora, el siguiente paso va a ser que le vamos a cortar un poquito cerca de donde está lo de las semillas. Queremos abrirle aquí un poquito. Lo que vamos a hacer es sacarle las semillas, limpiarlo de adentro y aquí mismo por esta cortada le vamos a meter el queso fresco. Yo lo que hago es que con una cuchara le empiezo a quitar las semillas. Es un poquito tardado, pero les juro que vale la pena. Ahorita que los termine, les muestro. Miren, ya tengo aquí mis chiles limpios de semillas, con la abertura listos para recibir el queso fresco. Lo que van a querer hacer es partir su queso fresco en tamaños más o menos así, para que puedan entrar en la cortada que le hicimos. Y vamos a empezar a rellenar con el queso que ustedes quieran. Entre más sabroso sabe. Déjenlos relleno y ahorita les muestro. Miren, aquí ya tengo todos mis chiles rellenos de queso. Aquí ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner harina en este plato. También le voy a poner sal. Ahora lo que voy a hacer es que todos los chiles los voy a poner una capa de harina. Esto va a ser para el capeado de huevo, se le pegue bien. Entonces ya que los tengan así, regresamos. Como pueden ver, todos los chiles ya tienen su capa de harina con sal. Ahora vamos a preparar el capeado que llevan estos chiles. Ok, estamos listos para hacer el capeado de los chiles rellenos. Lo primero que voy a hacer es que tengo que separar las claras de las yemas de estos 4 huevos que yo voy a estar utilizando. Vamos a separar la yema de la clara. Una vez que separamos las yemas de las claras, vamos a vaciar las claras a este molde que es más grande. Y aquí las vamos a empezar a batir. Ahorita les muestro cómo debe de quedar la clara del huevo. Mientras estamos preparando el capeado de nuestros chiles rellenos, vamos a empezar con esta cazuela a ponerle aceite suficiente que cubra la parte de abajo. Y sigamos preparando el capeado. Bien batidas. Le vamos a agregar una cucharadita de harina. Y vamos a empezar a agregarle las yemas de huevo uno por uno. Una vez que ya está listo nuestro capeado, podemos empezar a sumergir los chiles y de ahí los vamos a pasar a que se cocinen en el aceite. Como tienen abierto por aquí, lo que quieren hacer es doblarlos un poquito y sumergirlos de esta manera. Que el capeado cubra todo el chile. Y de ahí a la cazuela a cocinarse. Así le vamos a hacer con todos. Una recomendación, si no quieren tener que ponerle palillos para cerrar ahí, entonces pueden ponerle más capeado y de esta manera se sella. Voy a continuar con los demás y ahorita regresamos. En esta cazuela me cupieron 3, así que vamos a dejar que se cocinen de todos lados. Esto va a quedar delicioso. Aquí, como pueden ver, ya les di la vuelta. Ya nomás se van a cocinar del otro lado y ya están. En cuanto esté el capeado así, un cafecito doradito bonito,
Ya están listos, no tardan mucho. Como pueden ver, aquí ya eché los chiles a la salsa. Ahora lo único que voy a hacer es dejar que hirva. Y en cuanto eso suceda, le apago y están listos para probar. Miren nada más qué delicia. Aquí tengo yo ya mi chile relleno con su respectivo arroz. A mí me encanta comerlo con limoncito. Ahora sí, vamos a probarlo. Bueno, ahora sí, vamos a probar este delicioso chile relleno. Yo le echo bastante quesito adentro para que esté bien relleno, con su permiso. Está picosito como nos gusta. Pero ya saben, le pueden echar menos chile o omitirlo si no les gusta lo picosito. El capeado quedó perfecto. Los invito a que lo hagan. Y si les gusta, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal. Pero recuerden que esta es mi receta y ustedes le ponen su sazón. Muchas gracias. Hasta la próxima.